I will kill you. Angie Dodge tenía 18 años y era la menor de 4 hermanos. A pocas semanas de haberse ido a vivir sola, fue víctima de un abuso sexual y de un sangriento homicidio que sacudió la tranquilidad del pueblo de Idaho Falls en Estados Unidos. Por el caso, en ese entonces, un joven fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia no dejó tranquila a Carol Dodge, mamá de la joven asesinada, a quien su instinto le decía que el condenado no era el autor del crimen de su hija. La mañana del 13 de junio de 1996, Angie Dodge no había llegado para cumplir su turno en el trabajo, y después de que no contestara sus llamadas, dos de sus amigas, Julia y Twanny, fueron hasta su casa para ver si estaba bien. El departamento de Angie quedaba en la planta alta de un inmueble de madera desteñida sobre la calle 1, número 444 en Idaho Falls. Tocaron timbre y esperaron un par de minutos. Como no hubo respuesta, golpearon con fuerza la puerta, pero Angie no salía. En el camino de entrada, encontraron 2 bolsas de basura que yacían frente a la estufa, y en el patio exterior vieron un cenicero repleto de cigarrillos y varios vasos de plástico. Pensaron que esas cosas se trataban de una fiesta pequeña celebrada por Angie la noche anterior. Al no encontrar a su amiga, decidieron ir por el pasillo que conducía hasta la sala de estar, pero tampoco la hallaron allí. Luego, se dirigieron al dormitorio de Angie, que quedaba en la parte de atrás del departamento. Lo que vieron las petrificó. Angie yacía en el piso, con la cabeza contra la pared, al lado de un colchón cubierto con una sábana ensangrentada. Tenía las manos a los lados y la manta debajo de ella estaba empapada de sangre. A Angie la habían abusado sexualmente y matado a puñaladas. Tenía un gran corte que le atravesaba la garganta y más de una decena de heridas punzantes en el cuerpo. No se evidenciaban señales de entrada forzada en el departamento, aunque por la disposición de las cosas en el piso se notaba que se había dado un forcejeo. La policía concluyó que a Angie la habían matado entre las 0:45 y las 11:15 de la mañana del jueves del 13 de junio de 1996. Se llevaron su ropa y las sábanas de la cama para hacerles pruebas y recolectaron muestras del ADN del asesino. El Dr. Greg Hampikian, el principal experto en ADN que analizó el caso, dijo: Angie, la menor y única mujer de 4 hijos que tuvo la señora Dodge, compartía muchos de los rasgos de su madre.
incluyendo sus grandes ojos, el pelo rubio y, según los que las conocían bien, una manera de hablar obstinada y directa. Angie había terminado con su novio recientemente y unas semanas antes se había mudado a su primer departamento. Idaho Falls es una típica ciudad del occidente de Estados Unidos, con una población mayoritariamente blanca y cristiana practicante. Como algunas ciudades, Idaho Falls posee un río. Christopher Tapp se encontraba cerca del río cuando supo del asesinato de Angie. El joven de 19 años que había abandonado la escuela estaba acompañado de un grupo de adolescentes conocidos como las ratas del río. Eran conocidos en Idaho Falls y se pasaban veranos enteros bromeando y bebiendo en la orilla del río. La noticia del asesinato se difundió rápidamente, desde los feligreses en el deslumbrante templo mormón hasta los habitantes de los innumerables casas de madera de un piso, y finalmente hasta los muelles, donde las ratas del río hablaban en tono silencioso. Ellos también conocían bien a Angie, ya que frecuentemente se la pasaba en el río. Su asesinato los dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Por qué escoger a Angie? En un pueblo pequeño como Idaho Falls, donde la criminalidad era baja y todo el mundo se conocía, el asesinato de un adolescente era inaudito. Para Christopher, que vagaba en el momento sin trabajo, el asesinato simplemente fue otro tema de conversación durante el verano. Ese sofocante día de verano, cuando le informaron por primera vez del asesinato a Christopher, permanecería con él para siempre. El departamento de policía de Idaho Falls seguía la teoría de que más de una persona estaba vinculada con el asesinato de Angie. Tomaron muestras de ADN de decenas de hombres, incluyendo de las ratas del río, pero ninguna muestra coincidió. El departamento de policía, que no estaba acostumbrado a investigar homicidios tan complejos y de tan alto perfil, parecía abrumado con el caso. 6 meses después del asesinato de Angie, todavía no tenían pistas claras y la frustración empezaba a crecer. Pero pronto, Carol Dodge tuvo una idea. Distribuyó miles de volantes ofreciendo una recompensa de $5,000 a cambio de pistas acerca del asesinato de su hija. Cuando esto no tuvo mucho resultado, se puso a patrullar las calles hasta entrada la madrugada, preguntando a quien estuviera dispuesto a escuchar si tenían información sobre la muerte de Angie. Carol solía meterse en la comisaría local de policía sin que fuera anunciada para exigir saber lo que el departamento estaba haciendo para dar con el asesino de Angie. En el vecino estado de Nevada, el mejor amigo de Christopher Tapp, Benjamin Hobbs, fue arrestado por abusar sexualmente de una mujer y amenazarla con un cuchillo. Los investigadores pensaron que ese crimen era similar al asesinato de Angie, y Benjamin, que era oriundo de Idaho Falls y la conocía bien, se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. La policía trató de armar el caso en torno a él y convocaron a Christopher Tapp para que fuera a un interrogatorio. Christopher le dijo a la policía que había estado con una chica la noche en que Angie fue asesinada. Pero los detectives, que al comienzo solo querían preguntarle sobre Hobbs, empezaron a creer que ambos hombres estaban vinculados al asesinato. Querían saber si Christopher tenía información que pudiera implicar a su amigo, aunque él continuó negando conocimiento alguno del crimen. En el curso de 3 semanas,
fue interrogado 9 veces y sometido a 7 pruebas de detección de mentiras. Su abogado afirmaría luego que estuvo más de 100 horas bajo interrogación intensa por parte de la policía. Los detectives le ofrecieron inmunidad total, con tal de que dijera la verdad. Cuando siguió negando conocimiento alguno del crimen, un experto en poligrafía dijo que estaba fallando las pruebas de detección de mentiras. Ante el temor y el cansancio, Christopher les dijo a los policías lo que querían escuchar, que Benjamin, su amigo, había matado a Angie. Luego, tras más pruebas de detección de mentiras e interrogatorios, y después de que un detective los amenazara con llevarlos a la cámara de gas, dijo que había estado en el departamento con Benjamin cuando Angie murió. Pero había un gran problema. Las pruebas de ADN de Christopher y Benjamin habían salido negativas. No era el semen de ninguno de ellos el que se encontró en la escena del crimen. Los detectives, ahora a la defensiva porque el ADN no coincidía, sugirieron que un tercer hombre pudo haber estado involucrado en el asesinato de Angie. Ante este giro inesperado, Christopher no tuvo otra idea más que implicar a otro amigo llamado Jeremy Sargil, pero su prueba de ADN también era negativa. Los detectives argumentaron que Christopher había mentido y anularon por completo su oferta de inmunidad. Después de esta aparente admisión, Christopher preguntó cómo había sido su desempeño y el detective le dio la mano. Después, Benjamin Hobbs y Thomas Sargis fueron liberados, pero Christopher, muy a su sorpresa y a pesar de que no había evidencia física que lo vinculara a la escena del crimen, fue acusado de abuso sexual y asesinato. El juicio empezó en mayo de 1998. Christopher mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Dijo que su confesión había sido forzada y que su prueba de ADN demostraba que no era el asesino. La defensa intentó que la confesión policial de Christopher fuera desestimada como evidencia. La policía, además de la confesión de Chris, presentó el testimonio de una joven llamada Destiny Osborne, que afirmó haber oído a Christopher hablando de la matanza en una fiesta. Al jurado le tomó poco más de 13 horas encontrar a Christopher culpable de asesinato en primer grado, abuso sexual y uso de un arma letal durante la comisión de un delito grave. Cuando se leyó el veredicto unánime, Christopher se desplomó en su silla y se agarró la cabeza. Fue sentenciado a cadena perpetua. Carol Dodge, la madre de Angie, miró fijamente a Christopher todo el tiempo. Salió rauda después del veredicto y alzó los brazos en el aire en señal de frustración mientras pasaba por una fila de cámaras y periodistas, ya que después de todo no había evidencia física que vinculara a Christopher con la escena del crimen, y su ADN no correspondía al encontrado en el cuerpo de Angie. Casi 2 años después del asesinato, Christopher fue enviado a prisión y el caso se estancó, pero Carol Dodge estaba decidida a descubrir quién había dejado su ADN en el cuerpo de su hija. Los primeros esfuerzos de Carol por encontrar a la persona involucrada en el asesinato de Angie no llegaron a nada. Christopher, mientras tanto, pasó años en una cárcel de máxima seguridad, primero en Kuna, Idaho, y luego en Texas, con pocas esperanzas de salir. Carol estaba desesperada por encontrar a quien correspondía el ADN, y Christopher estaba desesperado por salir de prisión.
En 2009, más de una década después de la muerte de Angie, el ADN del asesino fue incluido en la base de datos nacional de crímenes, pero todavía no había coincidencias. Unos años después, Carol recibió una computadora de regalo navideño. No dudó acerca del uso que le iba a dar. Así fue que encontró una compañía en Florida que podía identificar la etnia por la muestra de ADN y la policía acordó hacer la prueba. El resultado constató que la persona desconocida era 85% caucásica, pero eso no era suficiente. Carol sabía que tenía que llamar la atención de famosos expertos. Así fue que dio con el doctor Greg Campikian, uno de los principales expertos forenses de ADN de todo Estados Unidos. Él había fundado el Proyecto Inocencia de Idaho, que se dedica a corregir y prevenir condenas erróneas. El doctor Campikian ya estaba muy familiarizado con el caso porque Christopher le había escrito al Proyecto Inocencia desde prisión hacía algunos años atrás, rogándoles que investigaran su condena. El doctor le contó a una becaria suya acerca del acercamiento de Christopher y ésta no dudó en pedirle que tomaran el caso. A su vez, con la ayuda del doctor Campikian, Carol forzó al departamento de policía de Idaho Falls a que hicieran un intento con algo llamado prueba de ADN familiar. Esto implicaba buscar en la base de datos de convictos en Idaho a cualquier persona que pudiera tener un lazo sanguíneo con el asesino de Angie. Después de 2 años de discusiones legales, el Estado rehusó el acceso a la base de datos criminales para este tipo de pruebas. Así que el doctor Campikian salió con una idea más radical. Sugirió cargar la muestra de semen de la escena del crimen en las bases de datos públicas, como las que pertenecen a las compañías que realizan árboles genealógicos. Una base de datos arrojó un sospechoso convincente, un cineasta de Nueva Orleans. Había estado en Idaho Falls en 1996 y hasta había rodado un cortometraje sobre el asesinato violento de una joven adolescente. Pero las pruebas de ADN resultaron negativas y la policía se encontró otra vez en el principio. A pesar de esto, los investigadores en Idaho Falls no estaban preparados para darse por vencidos con este nuevo método. Es más, estaban más decididos que nunca a continuar. Mientras tanto, Carol estaba desesperada por encontrar el ADN que coincidiera con el de la escena del crimen, pero aún no estaba lista para aceptar la inocencia de Christopher. Un diario local, The Post-Register, había obtenido las grabaciones gracias al acta de libertad de información y las compartió con Carol. Había más de 25 horas de grabación, todo en cintas de video VHS con una pésima calidad de sonido y sin subtítulos. No obstante, Carol quedó horrorizada con lo que vio. Las cintas dejaron a Carol con dudas sobre si Christopher había matado a su hija. Se puso en contacto con expertos en confesiones falsas para poder entender lo que había visto. Entre ellos estaba Michael Havey, un juez jubilado que fundó Jueces para la Justicia, que trabajaba en anular condenas erradas. Tras ver las cintas, el ex juez quedó convencido de que Chris Tapp era inocente y trabajó durante más de 2 años para comprobar que la confesión había sido forzada. Al ver las grabaciones, Carol quedó con una intriga incesante. Ahora dudaba de que Christopher hubiese asesinado a su hija, aunque tampoco estaba 100% segura de que no lo hubiera hecho. Entonces, durante una cena con el ex juez,
recibió una llamada de Christopher y ella explotó. Tomando un paso increíble, Carol dijo públicamente que creía que Chris, que ya llevaba casi 2 décadas en la cárcel por el asesinato de Angie, era inocente. Los esfuerzos de Carol Dodge para reunir expertos y mantener la historia en las noticias significaron que para 2016 había un coro de críticas contra la condena de Christopher. En mayo de ese año, sus abogados interpusieron una apelación contra la sentencia condenatoria y afirmaron que la confesión de Chris había sido el resultado de coacción policial. El equipo, liderado por John Thomas, creía que tenía un caso firme. John Thomas recibió una llamada sorpresiva. Bajo creciente presión de parte de Carol Dodge, los abogados y la comunidad de Idaho Falls, y ante la perspectiva de un largo proceso de apelación, el fiscal del condado, Daniel Clark, ofreció un acuerdo para liberar a Christopher. Saldría libre, pero su condena quedaría en su expediente y estaría al menos 10 años en libertad bajo palabra. Después de mucha deliberación, Christopher rechazó el acuerdo porque quería probar su inocencia en un tribunal y limpiar su nombre. Pero entonces Thomas, el abogado defensor de Chris, convenció al fiscal de que aceptara otro acuerdo. Christopher quedaría exonerado del cargo de abuso sexual, permanecería con el cargo de asesinato y saldría libre después de pasar 20 años en prisión. Y si la policía llegaba a encontrar al verdadero asesino, Chris sería completamente exonerado. Los guardias llegaron a recogerlo a primera hora de la mañana. Era el 22 de marzo de 2017. Desde el tribunal, Carol lucía visiblemente emocionada al dirigirse hacia Chris hablándole desde el estrado. Poco después, tras una declaración del juez, Christopher estaba libre. En el lobby fue asediado por una jauría de medios nacionales, así como con aplausos y gritos de libertad. Christopher, que parecía sorprendido por los aplausos, dio una breve declaración en los escalones del juzgado. Sin embargo, Carol estaba empecinada en encontrar evidencias de la persona que era responsable por el brutal crimen contra su hija. En el verano del 2017, el Departamento de Policía de Idaho Falls recibió un nuevo jefe, Bryce Johnson. La oficina de investigaciones también se renovó y uno de los policías que había sido un novato en la época del asesinato de Angie fue nombrado como capitán. El departamento se dedicó a buscar a quien había dejado la muestra de ADN en el cadáver de Angie, ya que la nueva tecnología de genealogía genética estaba tomando impulso en Estados Unidos y había sido utilizada para atrapar al llamado asesino del Golden State en California, sospechoso de 12 asesinatos y de 45 abusos sexuales que finalmente fue detenido.
El método implica comparar la evidencia de ADN que se encuentra en la escena del crimen con el ADN de personas que entregan ADN a sitios web comerciales de genealogía, como Ancestry.com. A finales del 2018, la policía se asoció con C.C. Moore, una experta en ADN que frecuentemente aparecía en destacados programas de televisión. Moore era una de las caras más reconocidas en genealogía genética y había resuelto casos olvidados por todo el país, pero rechazó el caso de Angie por temor a que las muestras de ADN estuvieran muy degradadas. Ante esto, Carol se puso en contacto con Cece y le rogó que investigara para encontrar al asesino de su hija Angie, motivo por el cual Cece decidió hacerse cargo de la investigación. En el verano del año 2018, Cece introdujo el ADN en una base de datos llamada HeadMatch, que permite a los usuarios de sitios como Ancestry.com comparar sus resultados con los de otros. A pesar de sus preocupaciones por la calidad de la muestra, dio resultado. Empezó a armar redes genéticas que le permitían ver quién compartía el ADN con el sospechoso desconocido. Esas coincidencias se podrían después rastrear hasta una pareja ancestral común, y ese árbol genealógico podría, en teoría, llevar a Cece a dar con el asesino de Angie. C.C. Moore pronto creyó que tenía que ser el nieto o bisnieto de un hombre llamado Clarence Usually. Basándose en certificados de nacimiento y obituarios, hizo un mapa de todos sus descendientes que hubieran podido tener la edad correcta en el momento de la muerte de Angie en 1996, reduciendo la lista a solo 6 hombres, uno de los cuales vivía en Idaho. Le entregó el nombre al departamento de policía de Idaho Falls, que necesitaba obtener una muestra de ADN de él. Para esto, siguieron al sospechoso durante días. Pero deberían esperar, ya que en un enorme golpe para la nueva investigación, los resultados excluyeron al sospechoso, a su familia y a los otros 5 hombres que Moore tenía en su lista. Las malas noticias fueron un duro golpe para Carol. Cece regresó al árbol genealógico que había armado y lo analizó para ver qué podría haber hecho mal. Encontraron lo que buscaban en una pequeña biblioteca en el estado de Missouri. La asistente de Cece la llamó para decir que habían encontrado un obituario de la mujer. No solo decía el apellido que había adoptado, Drips, sino que decía que había tenido un hijo y un nieto. Cece sostuvo una conferencia de video con los detectives en Idaho Falls y explicó que tenía un nuevo nombre, Brian Lee Drips. La policía investigó el nombre que Moore les dio y quedaron sorprendidos con lo que encontraron. Descubrieron que Drips había sido entrevistado como parte de una indagación en un vecindario apenas 5 días después del asesinato de Angie en 1996. No solo eso, sino que el recibo de una antigua tienda de empeños y unas cuentas de servicios públicos
mostraban que había vivido enfrente de ella en esa época. En el año 2019 se lanzó un extenso operativo policial para lograr conseguir muestras de ADN. Dripps vivía en Caldwell, a unas 5 horas en auto, al otro lado de Idaho. Dentro de la primera hora en que la policía lo observaba, arrojó una colilla de cigarrillo por la ventana de su auto. Un policía corrió a la calle a recogerla, pero se perdió entre otras mientras el tráfico pasaba rápidamente. A falta de esa colilla con ADN de Dripps, la policía tuvo que vigilarlo durante 24 horas más hasta que tuvieron la segunda oportunidad. En la tarde del 10 de mayo, los detectives vieron a Dripps arrojar otra colilla por la ventana de su auto. Tan pronto se alejó conduciendo, un detective encubierto corrió a recogerlo. La recuperaron e inmediatamente la enviaron para análisis. El laboratorio permaneció abierto hasta tarde en la noche y el personal trabajó durante el fin de semana para extraer el ADN y compararlo con el semen y el pelo dejados en la escena del crimen. Después de más de 2 décadas y 100 muestras de ADN, las pruebas arrojaron un resultado positivo. Dripps coincidía con el ADN. El departamento de policía coordinó el operativo para arrestar a Dripps en Caldwell. Sabían que iba a una tienda de víveres todos los días como a las 12, así que el plan era arrestarlo cuando saliera de su casa. Pero ese día Dripps salió antes, por lo cual la policía tuvo que perseguirlo de lejos. Tras unas horas, Dripps entró en un banco y en ese momento los policías decidieron arrestarlo. Al llegar a la estación de policías, prestó su consentimiento para contestar unas preguntas, y tras una entrevista que duró más de 5 horas, y después de que se le presentara la evidencia de ADN, preguntó si podía fumar un cigarrillo. Lo prendió, hizo una gran pausa y mirando a los policías les dijo: Dripps confesó haber abusado sexualmente y asesinado a Angie, y dijo que había actuado solo. Dripps, el asesino de Angie, fue imputado esa misma noche. El día 8 de junio de 2021 recibió una condena de cadena perpetua sin libertad condicional hasta no cumplir 20 años de pena. Por su agravado estado de salud, sus abogados consideran que Brian Dripps, de 55 años, nunca va a volver a vivir en libertad y que morirá en la cárcel. La nueva evidencia llevó al equipo legal de Christopher a presionar por una exoneración total. Aún tenía una condena por asesinato en su contra y su abogado John Thomas quería que ésta fuera borrada. Una moción para desestimar todos los cargos finalmente se otorgó en julio de 2019 y Chris, que había pasado más de la mitad de su vida en prisión, finalmente fue declarado inocente por un juez. Christopher se echó a llorar y su madre Vera lo besó en la cabeza. Mientras tanto, Carol Dodge se secó las lágrimas cuando el hombre que una vez creyó que había matado a su hija celebró su inocencia. Ambos se abrazaron después de que Chris fue exonerado. Hoy en día, Christopher tiene planes de demandar a la ciudad de Idaho Falls. Su historia inspiró una nueva ley que busca asegurar que las personas que han sido condenadas de forma errónea en Idaho sean compensadas de forma justa por el Estado. Carol Dodge, por su parte, inició un proyecto de recaudación de fondos, Pay for Hope, que busca recursos para solucionar casos criminales no resueltos en Estados Unidos. Se trata de un reto enorme, ya que entre 1980 y 2008
hubo un estimado de 185.000 casos de homicidios que aún permanecen sin resolver.